Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate. Cristo Dios les bendiga y sean Jesús. bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy sábado 8 de marzo en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y qué mejor que estemos estudiando todos los días la Palabra de Dios, la Biblia. Y cada día que avanza vamos aprendiendo más, vamos conociendo más cómo es nuestro Dios, qué es lo que nos manda en su palabra y lo más importante, aplicarlo en nuestras vidas. Les invitamos a que puedan seguir escribiéndonos en la caja de comentarios si tienen alguna aportación, alguna duda, un saludo, alguna petición de oración. Con todo gusto les vamos a leer, les vamos a contestar. Y también les invitamos a que puedan seguir compartiendo estos devocionales para que sea de bendición a más personas, sean creyentes o no sean creyentes. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Sobre todo es Rey, estando en Juan 19 del 14 al 22. Así dice la palabra del Señor. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, sobre todo es rey. El día de hoy nos encontramos con este pasaje específicamente en la crucifixión. El Evangelio de Juan no da tantos detalles al respecto. Él es muy directo en su redacción y prácticamente plantea los sucesos y no se detiene tanto en lo que pasó en estos momentos. Y es que nuestro objetivo no debe de estar en los sufrimientos físicos, porque sí, nos compadecemos, pero la intención no es que nosotros nos compadezcamos. No se trata de decir, ay, pobrecito Jesús sufrió mucho. No, sino entender que el sufrimiento que él experimentó era algo que a nosotros nos correspondía. Y es algo que a nosotros nos corresponde si no nos arrepentimos. De manera que Él nos da perdón, salvación y lo dio a través de su vida. Y Él entregó absolutamente todo para darnos salvación. Él es Rey por sobre absolutamente todas las cosas. Aun cuando las personas sienten que tienen toda la autoridad, realmente se está llevando a cabo la voluntad de Dios. Y vamos a ver dos puntos el día de hoy. Sobre todo es Rey uno, quien se entregó. Jesús es Rey sobre todo y Jesús, Él entregó su vida. Y es que recordemos lo que Jesús dijo en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está diciendo, estoy entregando mi vida, voy a entregar mi vida de manera voluntaria. Todo lo que se va a efectuar está dentro de la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo 14, era la preparación de la Pascua. Entonces, y como la hora sexta, antes del mediodía. Y dice que Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pilato ya estaba actuando de una forma despectiva, ya se estaba burlando de los judíos, porque está diciendo, miren, este hombre ensangrentado, este hombre golpeado, este hombre indefenso, que no hizo absolutamente nada, es su rey, es el rey que necesitan. Prácticamente estaba diciendo eso. Y ellos ni siquiera estaban entendiendo. Ellos estaban tan enardecidos que querían eliminar completamente a Jesús. No se compadecían. No es la intención que nos compadezcamos, pero veámoslo, pongamos en el contexto. Ni siquiera se compadecían. Tan corrompido estaba su corazón,
tan mal estaba su corazón que se alegraban de ver a Jesús en esa condición. Y dice el verso 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y vemos la ironía más grande de los judíos. Dice, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿De qué se quejaban ellos? De que estaban oprimidos bajo el imperio romano, de que no tenían libertad. Querían, por eso es de que querían un Mesías. ¿Para qué? Para que derrocara al imperio romano. Pero cuando llegó el Mesías, el verdadero Mesías, y no era lo que ellos esperaban, querían eliminarlos. ¿Por qué? Porque les confrontaba y les decía, ustedes no están obedeciendo a Dios. Ustedes ni siquiera son hijos de Dios, son hijos del diablo. Eso fue lo que les estuvo causando problemas. Es por ello que ellos acusaron a Jesús. Y obviamente acusaban a Jesús de blasfemia. Pero ellos blasfemaron en contra de Dios porque solamente Dios es el único rey. Y a pesar de todo esto, a pesar de escuchar a un pueblo detractor de su rey, de su Dios, quien estaba ahí mismo, Jesús enmudeció. Jesús no dijo ni una sola palabra. Y es que en todo este proceso Jesús cumple todas las profecías del Antiguo Testamento y nos tardaremos muchísimo leyendo y mostrando cada una de las profecías, pero una de las más que podemos ubicar, de las más conocidas, es Isaías 53. Y es que aquí nos muestra que era necesario que el Mesías fuese herido, que Jesús fuese herido. Dice 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De manera que vemos, el Mesías, Jesús sabía que se iba a enfrentar. A Jesús no le preocupaba tanto el sufrimiento físico. A Jesús le preocupaba más el hecho de cargar con el pecado y que iba a estar separado de Dios. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en este momento Jesús estaba cargando el pecado de todo el mundo. Pero es lo que debemos de resaltar. Parece un simple pasaje que decimos, bueno, ya, Jesús fue llevado al Gólgota. Pero debemos de entender esto, la conducta, y eso es algo que debemos de diferenciar, la conducta de las personas que se creen con autoridad, en este caso los sacerdotes judíos y también Pilato, se creen con toda la autoridad, pero solamente Dios tiene la única autoridad por sobre todas las cosas en todo este universo. Y dice el verso 16, así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Pilato entregó a Jesús, tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Vemos que aquí Pilato fue más orgulloso y realmente temía más al pueblo que a Dios, y eso lo llevó a entregar a Jesús. Y vemos que Jesús no puso ninguna clase de resistencia, ya lo leímos en Isaías. Y me gustaría citar al autor F.F. Bruce, que hablando respecto del pasaje dice lo siguiente: cuando Juan declara que Jesús salió llevando su cruz, está enfatizando que, como en el momento de su arresto en el huerto, Jesús aún sigue al mando de la situación. A él lo llevan al lugar de la ejecución, es cierto, pero no es una víctima reacia, obligada a ir donde no quiere ir. Él va con sus ejecutores por su propia voluntad y lleva su cruz por sí mismo. De manera que vemos que Jesús nos muestra su corazón, Jesús nos muestra su entrega, dedicación, obediencia y humildad a la voluntad de Dios Padre. Y no se trata acá de una jerarquía, se trata de que se está llevando a cabo la voluntad de Dios. Y nos dice el verso 18, allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y es que la crucifixión era de la ejecución más humillante y horrible
nada más estaba, miren, nada más estaba reservada para esclavos, para bandidos, para prisioneros de guerra y también para insurrectos. Y era un castigo tan horrible que no se podía crucificar a ningún ciudadano romano, excepto si el emperador lo autorizaba. Y es que consiste en que clavaban a las personas, o sea, de las manos, de la parte superior de su muñeca, y también clavaban sus pies uno sobre otro hasta que no se podía mover y estaban fijos hacia la madera. O sea, era algo... Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, sobre todo el rey 2 que cumple su redención. Nos dice el verso 19 que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Para Pilato parecía esto una burla, principalmente porque Nazaret era una región muy, muy pequeña. Y prácticamente recordemos cuando Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, y él le contesta, ¿de Nazaret va a salir algo bueno? Entonces menospreciaban mucho esta región y para ellos prácticamente era una afrenta, era una burla lo que estaba haciendo Pilato. Y nos dice el verso 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo que soy rey de los judíos. A pesar de que estas personas estaban actuando en pecado, a pesar de que estas personas estaban actuando en contra del autor de la vida, estaban siendo instrumentos, ¿para qué? Para demostrar que realmente estaban crucificando y estaban entregando al rey de la vida, al rey de los judíos y al rey de todas las naciones. Estaba escrito en distintos idiomas esto, en hebreo, en griego y en latín. Y Jesús ha llegado a tantas personas, el evangelio de Cristo ha llegado a tantas personas, y que podemos decir que es verdad. Recordemos, nadie muere por una mentira. Nadie entrega su vida por algo que es falso. Y si nosotros estamos acá escuchando la palabra, si nosotros estamos escuchando, debemos reconocer que es Cristo quien es rey sobre todas las cosas, quien es aquel que se entregó. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos perdón, para darnos restauración, y que cumple ¿con qué? Con su misión, con sus promesas que dijo, voy a mandar, va a llegar un Mesías, va a llegar un Salvador, va a llegar alguien prometido, y llegó ese alguien prometido en Jesús. Recordemos lo que dice Filipenses 2:6. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no queda ahí. Nosotros, ¿qué debemos de aprender de eso? La conducta de Jesús, ser humildes, obedecer y estar bajo la voluntad perfecta de Dios. Pero no queda ahí. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es rey sobre todo, es el rey por sobre todas las cosas. Él se entregó de manera voluntaria. Él nos dio su vida para que podamos tener vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué estamos haciendo ante ese gran regalo que se nos ha sido entregado en la vida de Jesús? Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y, si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate, Cristo Jesús.